Hola familia, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien en casa, junto a toda la familia y todos aquellos amigos cercanos que hoy puedan estar compartiendo contigo esta transmisión de nuestro culto dominical, entendiendo que este es un espacio especial y que para nosotros como pueblo de Dios es prioridad el que juntos estemos conectados en este momento para levantar nuestra oración, para levantar nuestra alabanza y levantar también nuestra contemplación, nuestra mirada hacia los cielos, y nuestro corazón esté atento a lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Esperamos que este sea un muy buen momento de domingo en la mañana, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un versículo de las Escrituras como a manera de apertura y que nos introduzca a la alabanza que vamos a estar cantando a continuación a nuestro santo Dios, ¿verdad? Dice Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14 de la siguiente manera: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Con este texto en mente, vamos a darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo para redimirnos de nuestra condenación y esclavitud al pecado en la que estábamos. Y cantemos a nuestro Dios proclamando esa libertad. Acompáñenme a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias en este momento por la bendición que nos das de poder reunirnos en este preciso instante y considerar tus palabras, Señor, dentro de nuestro corazón como ese alimento especial que hoy como pueblo reconocemos que tenemos necesidad. Que hoy como pueblo levantamos nuestras voces para decirte: Señor, alimenta nuestras almas, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza, te lo pedimos, oh Señor. Pero también, Señor, te damos gracias porque en Cristo, por su redención, nosotros hoy tenemos acceso al trono de la gracia y podemos presentar no solo nuestras peticiones, sino también nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación al único que es, por sobre todas las cosas, Rey de los siglos, eterno y glorioso, nuestro Señor Jesucristo, a quien cantamos honor y gloria en esta mañana. Cantemos a nuestro Dios con gozo, con alegría, y proclamemos que en Cristo hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Soy
Qué bueno es poder cantar estas verdades del Evangelio, de la palabra de Dios, que nos recuerdan que somos amados por aquel Dios que ha enviado a su Hijo para hacernos libres. Y precisamente ese es el tema del que vamos a estar escuchando en la predicación de hoy. Recuerden que he estado compartiendo con ustedes una serie de enseñanzas basadas en el libro de Ruth. Y gloria al Señor porque hemos podido conocer el Evangelio a través de este precioso libro. He titulado el sermón que voy a compartir con ustedes el día de hoy, La belleza de la redención. Y para eso voy a estar utilizando el capítulo 4 del libro de Ruth. Pero antes quisiera que me acompañaran a orar para que el Señor nos dirija en todo este tiempo y tu alma y mi alma sean nutridas por su Espíritu a través de su palabra. Amén. Entonces, con tus ojos cerrados ahí, acompáñame a orar. Espíritu Santo de Dios, tú eres glorioso, majestuoso, no hay nadie como tú. Tú eres Dios por encima de todas las cosas. Y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Sabemos que tú tienes preparado en este tiempo un alimento especial para nuestra alma. Por favor, dánoslo. Ministra nuestros corazones. Transfórmanos con tu gracia, con tu sabiduría, para que podamos darte gloria en todas las cosas que de aquí en adelante podamos vivir a partir de lo que hoy tú nos vas a enseñar. Háblanos, Señor. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Ayúdame como predicador a exponer de manera fiel la palabra que has revelado en este capítulo, Señor. En Cristo Jesús te presentamos nuestra oración. Amén y amén. Muy bien. Este libro de Ruth tiene como propósito mostrarnos un concepto que a lo mejor hasta el momento en que comenzamos este estudio no estaba muy claro para ti. Ya lo habías escuchado quizás en alguna canción o no sé. Pero el libro de Ruth tiene como propósito enseñarnos qué es este concepto de redención. Pero no solamente para que tengamos un concepto en nuestra mente, sino que también podamos apreciar lo que la redención es para todo aquel que es partícipe de la redención que Dios ha ganado para su pueblo. En esta historia vemos ciertamente una historia de amor entre Ruth y Boaz, pero eso apunta o nos tiene que llevar a conocer el corazón de Dios que ha decidido redimirnos para ser parte de su pueblo y amarnos como un esposo ama a su esposa. Al final, ese es el propósito de toda historia de amor en la Biblia, de todo matrimonio, según lo que enseñan las Escrituras, es mostrar el amor redentor, el amor glorioso de Dios por su pueblo, ¿verdad? Y hasta aquí, ¿qué hemos aprendido entonces acerca de la redención para que aprendamos a conocerlo y apreciar la redención? Bueno, en primer lugar, en el capítulo 1 pudimos ver quiénes son aquellas personas que necesitan ser redimidas. Aquí en este libro está tipificado por dos mujeres que pasaron por años y catástrofes increíbles, increíblemente dolorosos, porque Dios había permitido que estas mujeres perdieran no solo su herencia en su territorio, sino también a sus esposos, su familia, y habían quedado en completa ruina, vergüenza y desolación. Así termina el capítulo 1 con Noemí, que es quizás una de las protagonistas de esta historia, amargada en su corazón, con una amargura, con una tristeza, con un dolor que la llenó de desesperanza. Pero también aprendimos a través de ellas que para ser redimidos, Dios tuvo que mostrarnos nuestra condición en la forma en cómo quedó Ruth y Noemí, abandonadas, sin ninguna herencia, sin ninguna esperanza en este mundo. Y así está todo hombre sin Dios, necesitado, completamente necesitado de reconciliarse con Dios. Por lo tanto, el libro de Ruth nos enseña que todos nosotros necesitamos ser redimidos. El libro de Ruth nos enseña que para que Dios te redima, tienes que reconocer, primero que nada, que tú en tus propias fuerzas y en tu propio valor no puedes lograr autorredimirte y reconciliarte con Dios. Estamos muertos en delitos y pecados y necesitamos un Salvador. Necesitamos reconocer que no somos dignos del cielo, que no somos dignos de nada de lo que Dios nos puede dar. Y ese es el mensaje del capítulo 1, la condición en la que se encuentran los hombres sin Dios, así como estas mujeres que necesitaban un Redentor, alguien que las transformara y que les diera esperanza para el futuro. Aprendimos también del libro de Ruth hasta este punto de quién viene la redención, aunque vemos a un personaje introducirse llamado Boaz
como el pariente redentor, entendemos que todo lo que sucedió entre Boaz y Ruth fue orquestado por Dios. Dios estaba detrás de todo. Dios fue el que hizo que todas estas casualidades concurrieran en esta preciosa historia y que al final Boaz pudiese interesarse por Ruth y Ruth también se sintiera interesada y hasta ese momento Noemí también interesadas en que allí sucediera algo. Pero todo esto podemos ver que hay alguien, en todo esto vemos que hay alguien detrás de todas estas cosas y es Dios. Dios es el autor de la redención. Dios es quien nos conduce primero que todo, a reconocer a través de su palabra que necesitamos ser redimidos. Y en segundo lugar, Él provee un redentor. A Ruth y a Noemí les proveyó a Boaz, pero a todos los seres humanos nos ha provisto a Jesucristo, su Hijo. En tercer lugar, hemos aprendido también el papel de la fe en la redención. Al final del capítulo 3, terminamos con una promesa. Boaz le dijo, mira, hoy mismo serás redimida. Y vemos entonces que esa promesa quedó allí, pero eso llenó de esperanza el corazón de Ruth y también llenó de esperanza el corazón de Noemí. De eso se trata la fe, de creer lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios envió al Redentor para redimirnos, para rescatarnos, y creer en esas cosas es precisamente lo que nos llena de esperanza y nos da vida en este tiempo, ¿verdad? Antes de que partamos al cielo con Jesús, ¿verdad? Y entonces, hasta aquí podemos entonces formar una definición sencilla pero precisa de lo que es la redención. Quiero leer lo que escribí aquí, que dice, la redención es el rescate que Dios logra para nosotros, quitando nuestra ruina y vergüenza para darnos esperanza y refugio. Voy a decirlo una vez más. Redención es el rescate que Dios logra para nosotros, quitando nuestra ruina y vergüenza para darnos esperanza y refugio. Y hasta este momento, eso es lo que hemos aprendido del libro de Ruth. Ahora ya estamos listos para ver lo que les decía en el título que les anunciaba. La belleza de la redención ilustrada en este capítulo precioso. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 4 de Ruth. Y Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Muy bien, aquí Boaz ilustra para nosotros cómo se hacía esto de la redención a una mujer viuda, o una familia que caía en calamidad de la pérdida de su esposo y cabeza de hogar. En aquel tiempo las personas se reunían en la puerta de la ciudad para hacer algunos procesos, administrativos del pueblo de Dios, ¿verdad? Y que funcionaba como una especie de notaría donde habían testigos, líderes, ancianos, gente del pueblo que participaba en estos trámites, ¿verdad? Casualmente, mira cómo son las cosas, y ese día estaba allí aquel de quien Boaz había dicho, este es el pariente más cercano que tiene Noemí. Y en la explicación que Boaz le da a este hombre, nos deja ver a nosotros en qué consistía esto de redimir a una viuda, ¿verdad? Cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, el pariente más cercano debía comprar el derecho de las tierras de su difunto esposo, ¿verdad? Porque recordemos que el linaje o la herencia era por vía del varón en el pueblo de Israel. Y las tierras de esta familia, él tenía el derecho de ponerlas a producir. Es decir, ellos no compraban y no lo tenían como una propiedad. El Redentor no se volvía el dueño de esa propiedad, sino que adquiría el derecho de usar esas propiedades. ¿Qué era lo que hacía el Redentor? El Redentor lo que tenía que hacer era darle un hijo a la viuda, para que en el año del jubileo, hago aquí un paréntesis, el año del jubileo es un tiempo que Dios estableció en el que las deudas serían perdonadas en todo Israel.
no importa cuánto era, no importa lo que fuera, debían ser perdonadas. Y en el caso de las viudas redimidas, debían ser entregadas las tierras al hijo de la viuda que el Redentor había tenido con ella, ¿verdad? Entonces eso es lo que él debía hacer: tomar a la viuda, tomar las tierras y darle un hijo para que el hijo de esa viuda heredara entonces las tierras de la familia de la viuda, ¿verdad? Entonces así se mantenía el linaje dentro del pueblo de Dios y la herencia de esta familia dentro del pueblo de Dios. Esto era un acto de misericordia porque, fíjate, el Redentor no se volvía el dueño de las tierras, sino que las administraba, las usaba y después se las entregaba al hijo heredero. Por eso el hijo llevaba el linaje del pariente que se había muerto en aquel momento. Pero vos le plantea este negocio bien interesante a este fulano, porque en la Biblia Reina Valera le llaman aquí en este capítulo 4 el fulano, o le dijo, fulano, ven, porque no quisieron poner su nombre allí. El autor no lo puso, sino que puso allí fulano. Y él accedió a redimir porque vio en esto un asunto bastante rentable. Imagínense, o sea, me van a dar las tierras de Elimelech, yo voy a poder sembrar, hacer todo esto. Pero como Noemí es una mujer entrada ya en años y no puede parir más hijos, pues es muy probable que ella muera sin dar hijos y en el año del jubileo yo no tenga que darle esas tierras a nadie. Me quedaría yo con esas tierras, las habría adquirido para mí, para mi herencia. Esto era un buen negocio, viéndolo en términos de transacción, de un negocio, ¿verdad? Y por eso a este hombre le pareció enseguida una buena idea y él dijo, listo, yo voy a redimirla sin pensarlo mucho. Pero fíjate, vos es bastante inteligente. Mira lo que dice hasta este momento. En el capítulo 4, versículos del 5 al 8 dice, entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Fíjate que vos pareciera que tenía todo fríamente calculado, porque primero le pareció una buena idea, pero cuando se dio cuenta que él debía era casarse o tomar como esposa era a la nuera de Noemí, Ruth, que era una mujer joven, entonces no le pareció un buen negocio a este fulano, ¿verdad? Y fíjate, lo que vos estaba aquí haciendo era tentando la nobleza o tratando de no manipular, estimular o motivar la nobleza y la bondad de este otro pariente cercano. Pero la respuesta de él lo único que mostró era que había una avaricia que lo amarraba y que de pronto él no estaba dispuesto a asumir esta responsabilidad para al final de cuentas tener que darle las tierras al hijo de Ruth, porque Ruth era una mujer joven. A lo mejor él no sabía que era una mujer que había estado 10 años casada y no pudo tener hijos. Sin embargo, Ruth fue la que hizo que esta transacción fuera indeseable para este que era el pariente más cercano, porque ella podía quedar embarazada y si ella tenía un hijo, en el año del jubileo las tierras iban a pasar como herencia de este hijo y él se quedaría con lo que le pertenece a Elimelech y a su familia por derecho en la tierra que Dios había dado a su pueblo. Y además de todo, esta era una mujer moabita. Entonces nadie se quería casar con una moabita en aquel entonces porque era una mujer extranjera y no estaba bien visto que te casaras con una mujer que no fuera israelita. Todo esto hizo que de repente este pariente recordara que siempre, no lo había pensado muy bien, pero ahora que sacas cuentas es mejor que vos sea el que redima. Yo le voy a ceder el derecho a vos y como que no puedo redimirla, entonces redímela tú vos, por favor. Esto que vos había hecho con tanta diligencia tenía un propósito y él quería era hacer lo que realmente era justo.
Vos estaba pensando por encima de sus sentimientos, por encima de lo que él quería hacer. Él quería hacer primero que todo lo justo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, también fue astuto porque le dijo la verdad clara y tal cual como debía ser a este pariente más cercano. Y eso lo motivó a él a cederle el derecho de redimir a Noemí a Boaz. Esto mostró no solo el gran gesto de bondad y justicia que había en Boaz, pero también mostró la avaricia y la falta de compasión de este otro pariente. Vemos entonces las intenciones de dos corazones reveladas en una transacción que pareciese un asunto de negocios, ¿verdad? Leemos entonces allí en el versículo 9 y 10. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he comprado de mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Vos entonces, ante el rechazo del pariente más cercano de redimir a esta familia, asume él la responsabilidad y levanta públicamente el acta en el que él recibe esta responsabilidad, en el que él decide hacer este sacrificio, cumpliendo con toda justicia y mostrando la bondad que había en su corazón, una bondad ejemplar digna de imitar, al asegurar para esta familia herencia, parte en el pueblo de Dios, y que no desapareciera el nombre de sus parientes difuntos, ¿verdad? Y él estuvo dispuesto a asumir este precio por amor a Ruth, en un sentido, pero también porque en su corazón había una nobleza propia de este precioso personaje que la Biblia nos muestra en Boaz. La nobleza de esta escena está en que públicamente Boaz estaba sanando a esta familia. Públicamente Boaz estaba asumiendo el costo que representaba el quitar la vergüenza de Noemí, el quitar la vergüenza de Ruth. Él estaba proveyendo para estas mujeres no solo un refugio y seguridad, sino también esperanza y herencia dentro del pueblo. Y asumió el costo de todo este asunto. ¿Te suena familiar esto que Boaz está haciendo? Claro que sí, porque es imposible no ver lo que Boaz está haciendo y no ver en él ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús nuestro Señor, quien por amor nos vio en la miseria en la que nos encontrábamos por causa de nuestro pecado y públicamente levantó un acta colgado en una cruz en donde declaró y garantizó para nosotros la redención eterna de nuestras almas, asumiendo el costo que se requería para que nosotros pudiésemos ser rescatados y libres del poder del pecado. Él allí pagó para nosotros la esperanza que hoy llena nuestros corazones, porque Él quitó allí nuestra vergüenza y ruina en esa cruz y nos dio el perdón por medio de su sangre y la libertad eterna en su obra redentora. Si te das cuenta, en un sentido Boaz está representando de una manera bastante pequeña, ¿no?, lo que Jesús iba a hacer más adelante por su pueblo, redimiéndolos. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Vimos una ilustración preciosa de lo que es la redención en el ejemplo de lo que hace el pariente cercano para redimir a Noemí y a Ruth. Vimos que ese derecho fue rechazado por el pariente más cercano y que Boaz estuvo cumpliendo toda justicia y asumiendo el costo para poder redimir a estas mujeres y darles esperanza y refugio. Hasta aquí hemos visto una ilustración preciosa de lo que es la redención, pero todo no termina allí. Leemos en los versículos 11 y 12:
Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: testigos somos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor le dará a esta joven. Vimos hasta este punto la redención ilustrada, ¿verdad? Por vos. Pero aquí vemos la redención aprobada. Los testigos, los ancianos y el pueblo que estaba allí estaban diciendo: somos testigos y aprobamos esto que tú estás haciendo vos, y que el Señor bendiga a tu esposa, te bendiga a ti y les dé descendencia. Los ancianos, como testigos junto al pueblo, exaltaron la bondad y la misericordia manifestada de parte de vos, y elevan una bendición hacia el hogar de vos que resulta interesante a considerar, porque las palabras mencionadas aquí en este texto tienen como propósito señalar la mano de Dios detrás de todos estos asuntos. Fíjate, ellos citan aquí: Dios haga a esta mujer como hizo con Raquel y con Lea. Recordemos en la historia de Raquel y de Lea, esposas de Jacob, que Dios fue quien las sanó a ellas de la infertilidad, de la esterilidad. Y a ellas dos, que eran estériles, les nacieron 12 hijos que se convirtieron en los líderes de cada una de las tribus que componían al pueblo de Israel. Asimismo, Dios podía sanar a Ruth, quien durante 10 años de matrimonio no pudo tener un hijo, y no se nos dice por qué, tampoco se dice que era estéril, pero sea lo que estuviese evitando que Ruth pudiese tener hijos y así darle herencia a su familia, ellos estaban pidiéndole al Señor y estaban de alguna forma bendiciendo a estas personas, a vos y a Ruth, diciéndoles que Dios podía sanarla, fuera lo que fuera, y hacerlos fructíferos ante tal gracia que Dios había derramado sobre esta familia. En el pasado, Dios también intervino en la vida de Tamar, una mujer que se casó con uno de los hijos de Judá, ¿verdad? Judá, uno de los hijos de Jacob, y Tamar pues vio morir a su esposo y tuvo un pariente redentor inmediato que fue su hermano, pero su hermano no quiso darle herencia a su esposo y no quiso que ella quedara embarazada. Esto no agradó a Dios, por lo cual Dios permitió que él también muriera. Y entonces ella quedó como que listo, entonces ahora yo soy la rechazada, el próximo en redimirme es el hijo más pequeño y no tengo quien me redima aparte de él. Y Judá se quedó como que no iba a hacer nada. Si tú lo piensas, estaba a punto de desaparecer el linaje mesiánico en un sentido, porque Tamar estaba siendo avergonzada y estaba como sin esperanza de ser redimida. Pero allí esto llevó a Tamar a tener que obrar de una forma bastante arriesgada, porque se jugó su propia vida. Pero consiguió que su suegro pudiese redimirla. Y de allí nació Fares, que es ancestro de Boz. El linaje de Boz estuvo en el pasado en peligro, pero en ambas situaciones, antes y ahora, Dios había intervenido para bien y para guardar el linaje de esta preciosa familia de forma soberana. Hasta aquí vemos que Boz asumió la responsabilidad de redimir, y eso hizo que el pueblo bendijera a Boz y bendijera a su familia. Pero eso no termina allí. Tiempo después nos muestra la Biblia en los versículos 13 al 17 que Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y el Señor, escuchen, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos te ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza, y las mujeres vecinas le dieron un nombre, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed.
Él es el padre de Isaí, padre de David. Y estas son las genealogías de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El deseo del autor es mostrarnos cómo Dios participó de manera personal y de manera soberana en la vida de la familia de David, en la vida de los ancestros de David, para mostrar que Dios tenía un propósito con esta familia, con esta línea de la familia de David. ¿Y cuál era ese propósito? Mostrarnos el verdadero Redentor, un Redentor mayor que vos, un Redentor mejor que vos. El verdadero Redentor de Noemí sería el hijo de Boz, quien a fin de cuentas no era Obed, no era tampoco Isaí, tampoco era David, sino uno que vendría de David, cuyo trono es para siempre y su justicia brilla como el sol. Boz y Ruth entraron desde entonces en el nombre de los personajes célebres de la fe en el libro de Dios. Si ustedes se leen el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, se dan cuenta que allí es mencionada no solo Boz y Ruth, sino también la mamá de Boz, Rahab, ¿verdad? Y estas personas que quizás no merecían ser parte del linaje, allí estaba. Y Dios nos está recordando su fidelidad y cuidado especial a su pueblo, y para cumplir la promesa que aunque ellos no vieron inmediatamente, Dios tenía planeada ya de darnos un Redentor en el hijo de Boz, en el hijo de David, que es Jesucristo. En ese momento, Noemí no tenía claro nada de esto. Nosotros hoy sí lo tenemos claro por causa de toda la revelación de la Escritura. Pero ninguno de ellos pudo ver el cuadro completo. Sin embargo, Dios en su inmensa sabiduría quiso darnos a nosotros la bendición de conocer su obrar glorioso en las circunstancias cotidianas en las que esta familia común y corriente se vio involucrada. Eso debe llenar nuestros corazones de esperanza, porque aunque no tengamos idea de lo que hoy está sucediendo en nuestras vidas, aunque no tengamos ni idea de cómo será el futuro mañana, y aunque el presente sea amargo, Dios está trabajando para hacer que su gloria sea revelada en nuestro futuro eterno. Por más sombrío que sea nuestro presente, Dios está llevando a cabo sus propósitos en tu vida y en mi vida, y esto debe llenarnos de esperanza. Quiero finalizar con 3 lecciones que aprendemos de este precioso capítulo. El primero, volviendo a la parte inicial del capítulo 4, ahí se presentó un problema interesante, el problema de la avaricia en el corazón. Este pariente que no quiso redimir mostró que a su corazón lo gobernaba el amor por las cosas terrenales, materiales. Y esto nos pone a pensar en qué es lo que nos motiva a nosotros tomar decisiones en nuestro día a día, ¿verdad? Porque la avaricia nos va a llevar a buscar siempre en todas nuestras decisiones nuestro bienestar individual antes que el de los demás. Y eso es lo que está haciendo que nuestra sociedad se hunda cada vez más en la injusticia, en la maldad. Todo el mundo busca su bien particular sin importarle lo que las demás personas necesiten. En cambio, en el corazón de Boz vemos el obrar de Dios, quien pone, hablando de Boz, quien pone sus intereses por encima de los asuntos terrenales. Aunque él no podía ver el cuadro completo de lo que Dios estaba haciendo, él fue movido a misericordia, fue movido a justicia, fue movido a compasión, aunque eso le representara a él un costo de manera personal. Pero él allí vio cómo Dios lo utilizó como un instrumento, no solo para redimir a 2 mujeres en calamidad, sino para ser parte del linaje real del Dios glorioso. Eso es maravilloso. Dios honra a los que buscan hacer justicia y misericordia en este mundo. La segunda lección que aprendemos de este capítulo es que nuestro Dios sabe hacer de las crisis oportunidades para mostrar su gloria en la vida de su pueblo. Él es experto en estas cosas. Él sabe cómo convertir el desierto
en manantiales. Él sabe cómo convertir el dolor en una mayor alegría, ¿verdad? Aquellos que ponen en Él su esperanza, aquellos que le buscan a Él como refugio en tiempo de necesidad, por medio de la fe, Él les dará el tesoro más grande que cualquier ser humano pueda encontrar, a Jesús y todas las riquezas de la gracia que vienen con Jesús. Y esa es nuestra tercera lección de este capítulo. La redención de Noemí no vino por vos, sino del hijo de vos, quien está tipificando a Jesús, que es linaje de Fares, que es del linaje de Fares, de vos y de David. Él, Jesús, es el poderoso Redentor que puede salvar tu alma hoy mismo. Hoy mismo. Ven, refúgiate bajo sus alas y recibe el perdón para tu alma. Si todavía no le has entregado tu vida a Jesús, si todavía no te has rendido delante de Él para seguirle y ser perdonado, te invito a que lo hagas hoy mismo. Tienes que reconocer que estás siendo esclavo de tu propio pecado y que necesitas ser rescatado de esa condición. Dios envió a su Hijo para rescatarte, para rescatarme. Y hoy puedes recibir esta bendición. Jesús está dispuesto a hacerlo. Él puede hacerlo, pero también quiere hacerlo. Recíbelo hoy en tu corazón. Ríndele tu vida. Cree en Él con arrepentimiento y serán perdonados tus pecados. Ven a Cristo y disfruta de la belleza de la redención que Él ofrece. Acompáñenme todos a orar, por favor. Gracias, Dios, por tu palabra que nutre nuestras almas de una forma especial, Señor. Gracias por mostrarnos en el libro de Ruth la gloriosa obra de Cristo que hoy, Señor, se convierte para nosotros en una esperanza que sobrepasa cualquier circunstancia. Oro por aquellas personas que en estos momentos están sufriendo una enfermedad, pidiéndote que les ayudes a conocer al Redentor, que no solo puede sanarlas, sino que puede salvarlas de la muerte eterna. Oro por aquellas personas que hoy han decidido rendir sus vidas a ti, Señor, y seguirte como a su Dios y Salvador, que han decidido ser transformados por la gracia en fe y arrepentimiento. Oro para que los sostengas y les limpies de todos sus pecados, Señor, y ellos puedan sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos hace sentirnos amados por ti. Oro por tu iglesia, Señor, para que crezca, para que sea avivada y para que en nuestra manera de vivir podamos mostrar la justicia, la bondad y la misericordia con que fuimos redimidos, Señor. Ayúdanos a ser luz en medio de este mundo en tinieblas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a guardar esta palabra en nuestro corazón y salgamos y mostremos al mundo la belleza de la redención en Cristo Jesús y su Evangelio. Pero mientras tanto, antes de salir, cantemos alabanzas a nuestro Dios. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro en mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra
culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días